Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, en el corazón de un bosque frondoso, un pobre leñador que vivía con su esposa y sus 2 hijos, Hansel y Gretel. La vida era muy dura para ellos, tanto que a veces el estómago les dolía de hambre y la alacena estaba casi siempre vacía. La sombra de la pobreza se cernía sobre su pequeña cabaña y cada día era una lucha por encontrar algo que llevarse a la boca. Una noche, mientras un silencio pesado llenaba la casa y los niños intentaban dormir, la madrastra se volvió hacia el leñador. Su voz sonó fría y afilada como el viento de invierno. «No nos queda ni una miga de pan», dijo. «Si esto sigue así, los 4 moriremos de hambre. Mañana, al amanecer, llevaremos a los niños a lo más profundo del bosque y los dejaremos allí. Es la única manera de que tú y yo sobrevivamos». El leñador sintió como si le clavaran un cuchillo en el corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz temblaba al responder. «No puedo hacer algo así. ¿Cómo podría abandonar a mis propios hijos?» Pero la mujer, implacable, le gritó. «Necio, ¿no lo entiendes? Si no lo hacemos, moriremos todos. No hay otra opción». Lo que no sabían era que Hansel y Gretel, con el estómago demasiado vacío como para poder dormir, habían escuchado cada una de sus crueles palabras. Gretel, con el rostro bañado en lágrimas, empezó a sollozar en silencio. Hansel, aunque también sentía un nudo de miedo en la garganta, la abrazó con fuerza y le susurró al oído. «No llores, hermanita. Confía en mí. Tengo un plan». Más tarde, cuando la noche estaba en su punto más oscuro y todos en la casa dormían profundamente, Hansel se deslizó fuera de la cama. Con mucho cuidado para no hacer ruido, salió de la cabaña. La luna llena brillaba en el cielo como un farol plateado, y su luz hacía que unas pequeñas piedrecillas blancas que cubrían el sendero resplandecieran como si fueran diminutos diamantes. Con los bolsillos llenos de estas piedras brillantes, Hansel volvió a su cama, sintiéndose un poco más seguro. A la mañana siguiente, antes incluso de que el sol se asomara por el horizonte, la madrastra los despertó con brusquedad. «¡Arriba, holgazanes!», gritó. «Vamos al bosque a cortar leña». Les dio a cada uno un pequeño trozo de pan duro para el camino, el último que quedaba. Mientras se adentraban en el bosque, siguiendo a sus padres, Hansel caminaba un poco rezagado. Cada pocos pasos, metía la mano en el bolsillo y sin que nadie lo notara, dejaba caer una de las piedrecillas blancas. Formaba un rastro secreto, un hilo de luz que les mostraría el camino de vuelta. Llegaron a un claro en lo más profundo del bosque, un lugar donde los árboles eran tan altos y densos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El padre y la madrastra encendieron una pequeña fogata para que los niños se calentaran. «Descansad aquí, junto al fuego», dijo la madrastra con una falsa sonrisa. «Nosotros iremos a buscar leña. Cuando terminemos, volveremos a por vosotros». Hansel y Gretel se sentaron junto a las llamas, compartiendo su pequeño trozo de pan. Esperaron y esperaron. Las horas pasaron lentamente. El sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura, pero sus padres no regresaron. La oscuridad empezó a envolver el bosque, y con ella, el miedo. Gretel, sintiéndose completamente sola y abandonada, se echó a llorar amargamente. Hansel la abrazó con ternura y le dijo con voz firme: «No tengas miedo, hermana. Espera a que salga la luna. Verás cómo ilumina las piedrecillas que dejé por el camino, y ellas nos guiarán de vuelta a casa». Cuando la luna subió al cielo, su luz plateada hizo que las piedras blancas brillaran en la oscuridad del bosque, como una senda de estrellas en la tierra. Siguiendo el rastro, paso a paso, los 2 hermanos caminaron durante toda la noche. Finalmente, al amanecer,
vieron a lo lejos el humo que salía de la chimenea de su pequeña cabaña. El leñador, que no había podido dormir un solo instante por el remordimiento, los vio llegar y corrió a su encuentro con lágrimas de alegría y alivio. Los abrazó tan fuerte que casi no podían respirar. Pero la alegría duró poco. La madrastra, al verlos, se enfureció. «Inútil», le gritó a su esposo. «Mañana los llevaremos aún más lejos, a un lugar del que jamás puedan regresar». Esa noche, Hansel esperó de nuevo a que todos durmieran para salir a recoger más piedrecillas. Pero esta vez, sus esperanzas se desvanecieron. La madrastra, sospechando algo, había cerrado la puerta con llave. Hansel estaba atrapado. Al amanecer, la cruel mujer los despertó de nuevo. Esta vez, solo les dio un trocito de pan aún más pequeño. Hansel, sin sus piedras, tuvo que improvisar. Guardó el pan en su bolsillo, y mientras caminaban hacia el bosque, fue desmigajándolo y dejando caer las miguitas por el sendero. Tenía la esperanza de que, al igual que las piedras, las migas le mostraran el camino de regreso. Fueron llevados a un lugar aún más recóndito y solitario del bosque. Una vez más, sus padres los abandonaron con la misma promesa vacía. Pero cuando la noche cayó y la luna iluminó el claro, el corazón de Hansel se hundió. El camino había desaparecido. Los pájaros del bosque, hambrientos como ellos, se habían comido todas y cada una de las migas de pan. Estaban perdidos. Caminaron durante 3 días y 3 noches, vagando sin rumbo por el inmenso bosque. El hambre, el frío y el cansancio los estaban venciendo. Cuando ya casi no les quedaban fuerzas, justo al tercer día, vieron algo que no podían creer. En medio de un claro, brillando bajo el sol, había una casita que parecía sacada de un sueño. Estaba hecha enteramente de dulces. El techo era de pan de jengibre cubierto de azúcar glass, las paredes de bizcocho, las ventanas de caramelo transparente y el jardín estaba lleno de flores de mazapán. «¡Mira, Gretel!», exclamó Hansel, con los ojos como platos y la boca hecha agua. «¡Una casa de dulces! ¡Podemos comerla!». Olvidando su cansancio, corrieron hacia la casita. Hansel rompió un trozo del techo y Gretel lamió una de las ventanas de azúcar. Estaba delicioso. Mientras disfrutaban de aquel festín inesperado, la puerta de la casita se abrió con un chirrido. Una anciana, muy viejecita y apoyada en un bastón, salió a recibirlos. Su voz era dulce como la miel. «Vaya, vaya, queridos niños. ¿Qué os trae por aquí? No os quedéis ahí fuera. Pasad, pasad. Dentro tengo una sopa caliente y unas camas muy cómodas para vosotros». Hansel y Gretel, agotados y confiados, no dudaron ni un segundo. La siguieron al interior de la casa, felices de haber encontrado refugio. Pero la dulce anciana no era lo que parecía. En realidad, era una bruja malvada que había construido la casa de caramelo para atraer a niños perdidos y después, a la mañana siguiente, la verdadera naturaleza de la bruja se reveló. Agarró a Hansel con una fuerza sorprendente y lo encerró en una jaula de hierro. «Ahora, a engordar, muchacho», le dijo con una carcajada siniestra. «Cuando estés bien gordito y tierno, me daré un buen festín». A la pobre Gretel la convirtió en su sirvienta. La obligaba a cocinar banquetes para su hermano y a limpiar la casa de arriba abajo, mientras lloraba en silencio por su suerte. Cada día la bruja, que tenía muy mala vista, se acercaba a la jaula y le decía a Hansel: «Saca el dedo, quiero ver si ya estás engordando». Pero Hansel, que era muy astuto, en lugar de su dedo le mostraba un huesecillo de pollo que Gretel le había conseguido. La bruja lo tocaba y, gruñendo, se quejaba: «Sigues igual de flaco, tendrás que comer más». Pasaron varias semanas y la paciencia de la bruja se agotó. «¡Basta ya!», gritó una mañana. «No puedo esperar más.
Gordo o flaco, no importa. Al día siguiente la bruja encendió el gran horno de ladrillos que había en la cocina hasta que las llamas rugían en su interior. Luego llamó a Gretel. «Anda, niña, asómate y dime si el horno ya está lo bastante caliente». Pero Gretel, recordando la astucia de Hansel, tuvo una idea. Fingiendo no entender, dijo con voz inocente: «Disculpe, señora bruja, no sé cómo se hace. ¿Podría enseñarme?» La bruja, enfurecida por la supuesta torpeza de la niña, gritó: «Niña inútil, apártate. Mira, se hace así». Y refunfuñando, metió la cabeza y medio cuerpo dentro del horno para mostrarle. En ese preciso instante, Gretel reunió todo su valor y con todas sus fuerzas empujó a la bruja dentro del horno ardiente. Rápidamente cerró la pesada puerta de hierro y echó el pestillo. La malvada bruja quedó atrapada y sus gritos se apagaron entre las llamas. Gretel corrió hacia la jaula y liberó a Hansel. Los dos hermanos, al verse libres, se abrazaron llorando de alegría y alivio. «¡Lo logramos, Gretel!», gritó Hansel. «¡Somos libres!». Antes de marcharse, exploraron la casa de la bruja y descubrieron algo asombroso. En una habitación escondida, encontraron cofres repletos de perlas, diamantes y piedras preciosas. Llenaron sus bolsillos y sus ropas con todos los tesoros que pudieron cargar y, por fin, abandonaron para siempre aquella casa de pesadilla. Con sus bolsillos llenos de riquezas, se sintieron más valientes. El bosque ya no les parecía tan aterrador. Caminaron durante varios días, y esta vez la suerte estuvo de su lado. Reconocieron un sendero, luego un río, y finalmente, a lo lejos, vieron su hogar. Su padre, que había vivido cada día atormentado por el arrepentimiento, los vio llegar y corrió a su encuentro con los brazos abiertos. Les contó que su cruel esposa se había marchado para siempre y que él nunca se había dejado de buscarlos. Con los tesoros que trajeron de la casa de la bruja, la pobreza desapareció de sus vidas. Nunca más volvieron a pasar hambre ni miedo. Y desde ese día, Hansel, Gretel y su padre vivieron felices para siempre, juntos en su pequeña cabaña del bosque. Gracias por acompañarnos en esta increíble aventura. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo cuento.